Bueno, yo agradezco por la deferencia que han tenido la organización y, en este caso, que me llamó el alcalde de Vega Sariego, Saúl, y Carlos Moreno. Y entonces pienso que yo no tengo mucho, estoy un poco cohibido, porque no es mi hábitat, ¿no? Normalmente nosotros hablamos de fútbol y de la problemática del fútbol, pero a estos eventos no estamos muy invitados muchas veces y no estoy acostumbrado. Es la primera vez. Espero que me perdonéis los errores que puedo tener. Yo puedo decir que de tema rural puedo hablar de mi experiencia, que es lo que voy a hacer, porque yo, por ejemplo, de plantar o sembrar o cuidar a ganado, todo esto entiendo muy poquito. Entiendo algo porque he vivido. Yo he vivido en caseríos, de hecho yo soy vasco, y en caseríos, en aldeas, y mis padres eran también aldeanos, que después se desplazaron cuando la industrialización, pues para la mejora en la vida, pues se desplazaron a población, ¿no? Y entonces tengo alguna experiencia de haber vivido en momentos determinados también desde muy pequeñito, pues tener vivencias, poder valorar algo de lo que era mi vida de niño, y yo creo que para mí ha influido mucho en mi formación, porque parte de ello ha sido mi vida, ¿no? Voy a desglosar un poquito en dos partes, la de que era niño hasta que fui prácticamente juvenil en el fútbol, 14, 15 años, y la otra en la que me he desplazado de nuevo después de dar vueltas por diferentes comunidades por mi profesión. Pues he vuelto a Asturias porque Asturias me llama, me gusta. Me gusta sus zonas rurales, aunque ahora mismo, como en todos los lados, se está degradando, por desgracia, y entonces no me voy a aventar en detalles ni en ningún problema de datos ni de complicaciones de que me pueda cualquiera responder de que las cosas no son así. Yo voy a dar mi versión. Entonces, yo de joven, de niño, prácticamente, nos desplazamos a la población porque el tema rural, en aquella época, estamos hablando de 60 años, 60 y tantos años, ¿no? Y yo tengo 69, pues por lo tanto, muchos años. Y después, incluido, estando en la urbanización, o sea, siendo urbano, que estudiábamos en invierno, pero en verano, siempre me desplazaba a zonas de caserío, de mis tíos, amigos, parientes, porque mis padres trabajaban, pues lógicamente, aprovechando el verano, el tema de los veraneantes, del turismo que existía en Zarauz, concretamente, y yo me desplazaba pues a pueblos de al lado, de mis tíos y tal. Y yo he tenido vivencias importantes, algunas veces también tristezas, porque en aquella época no me daba cuenta de cosas, de contrastes que había de la zona rural a lo que era la población. Pasábamos, por ejemplo, mis padres trabajaban pues los dos en un hotel y lógicamente yo me desplazaba con mis primos o con algunos parientes más lejanos y pasaba en momentos determinados, yo en pasajes de San Juan, es una zona portuaria importante en su momento, natural. Yo vivía con ellos, con mis primos, que eran 8 o 9, y vivíamos todos juntos, pues, en literas prácticamente. Y en aquella época, además, no había como agua corriente, tendríamos que desplazarnos a las fuentes, a por ellas. Y yo vi que ese cambio, después, ha sido enorme, ¿no?, las zonas rurales. Entonces, yo entiendo a mucha gente, como antes he escuchado algunos de la zona suroriental, que se quejan de las zonas rurales, porque es lo que he dicho, la degradación que existe en las zonas rurales se ve palpablemente, ¿no? Se ve simplemente con el hecho de que en muchos casos solamente la devastación del fuego, ¿no? Y eso lo tenemos todos los años, cada vez más, porque está abandonado el tema rural. Entonces, yo vivía
y yo veía que había contrastes. Por ejemplo, puedo decir, con mis primos yo estaba muy contento, me lo pasaba muy bien porque hacíamos labores siendo muy pequeños, labores de tema rural, cuidar ganados, en fin, muchas cosas. Pero veía yo que había contrastes con respecto a la población. Por ejemplo, la higiene no era igual en la población urbana como en los caseríos, era diferente. Después, pues, te das cuenta, ese silencio que hay en los caseríos, en muchos sitios que vivíamos en valles y aislados muchas veces, con 4 kilómetros a una población, en fin. Todas esas cosas que todo era andando, todo era sin mecanización, en fin. Todo eso lo veía y lo que quiero decir es que de ese silencio que tenía en los valles, subía una loma y veía a lo lejos pues la playa de Hondarribia, de Fuenterrabía, con un ruido de población. Eso a mí me llamaba mucho la atención, además, y siempre me ha llamado, ¿no? Y lo mismo me pasaba en Pasajes. Estábamos en la zona rural, en el caserío, y cuando ya me asomaba a la parte del puerto y todo el movimiento industrial que había en aquella zona, era un ruido que chocaba. Y eso a mí me ha hecho efecto siempre. Siempre por eso me gustan las zonas rurales también, porque estoy tranquilo, y siempre que también en mi profesión he podido vivir en una zona o desplazarme para poder pasar pues, los días de descanso en zonas rurales, pues yo me he sentido feliz. Por ello cuando yo era niño, pues tuve mis vivencias, sé lo que es una zona rural y puedo opinar, mi opinión. Luego ya hubo una transición de profesional, que ya viví más en las zonas urbanas, capitales, como Bilbao y muchos sitios, Alicante, ya era distinto. Ya te olvidas un poco de la zona rural, salvo lo que he dicho, que para descansar siempre es bueno tener una zona rural, porque, bueno, cambiar impresiones con los propios caseríos, eso es importante. También darnos cuenta de que no todos son, pues eso, vivencias de halagos, de estar con el tema del fútbol sobre todo, ¿no? Y entonces, pues, se despejaba uno. Y ya después de esa transición, que ya quiero decirte que el fútbol lo vamos a dejar aparcado porque ya hemos hablado mucho, pero estamos hablando de zonas rurales. Me he venido a vivir a Sariego precisamente, que yo creo que Sariego, cuando vine, compré una vivienda que estaba todavía en inicio, ¿no? Y estoy en el centro prácticamente. Es un lujo vivir, para mí es un lujo vivir en Sariego. Es una zona rural, pero está preparado a 3 minutos de la autovía, que es la autovía del Cantábrico, que Oviedo, Gijón, los tengo a 20 minutos, que si quiero, como decís vosotros, Fulisia, pues ya me desplazo y no tengo ningún problema. Pero a la vez lo que buscaba es un poquito de paz, un poquito de tranquilidad, y eso lo he encontrado. Aparte de que Sariego está preparado, pues porque tiene colegio de primaria, tiene farmacia, tiene Vega concretamente, tiene médicos de lunes a viernes y también un sitio donde poder comprar cosas. Entonces, eso para mí me parece un pueblo de lujo, un pueblo pequeñito en donde uno disfruta de sus senderos, de esas montañas no muy altas, donde puedes desplazarte, vivir tranquilamente, con la bicicleta, darte una vuelta. Y eso es lo que yo les he aconsejado a muchos jóvenes y les he dicho que están viviendo, porque hay mucha gente joven allí, con niños pequeños. Yo los veo a los niños pequeños que juegan en la calle y yo recuerdo de mi época de niñez, que vivíamos en la calle prácticamente. Y eso se me había olvidado prácticamente. Y ahora veo a los niños que disfrutan de esa. Esa es la libertad que no la puede tener las poblaciones. Yo creo que hay que promocionar y animar a la gente joven para ir a las zonas rurales. Es indudable que las cosas han cambiado muchísimo, tecnológicamente y para la mejora humana. Entonces, pero tiene otras cosas negativas, las poblaciones, las grandes urbes, pues tiene otras, que los niños no disfrutan porque hay que llevarlos, hay que desplazarlos. Y ahí yo puedo echar un apoyo en el sentido
de que a la gente joven que pueda desplazarse, que tenga posibilidades de trabajo cerca, como lo tienen mucha gente joven de allí, pues habrá gente de 20 y tantos, 30 años, 40, la mayoría, mayores somos pocos allí. Entonces, yo veo que eso es importante, y les digo a ellos, aprovechar este tema, porque esto es un lujo para vosotros y para los niños, que se desarrollen en un campo abierto, en un sitio, zona, estoy terminando, en zona en donde se respira aire puro, y que a la vez se desarrolle pues con los vecinos que por lo tanto, yo no tengo mucho más que decir y no es ya demasiado. Yo pensaba que me iba a sobrar. Quiero decir, animar a los que correspondan, a los políticos, a las entes que le correspondan, que apoyen tema rural y que en el futuro tenga la gente, por lo menos, posibilidades de vida como la que tengo yo en estos momentos. Y yo apoyaré en todo lo que se pueda en el tema rural porque me gusta, porque vivo bien en ese sentido y porque aconsejo a todos los que vienen y para que por lo menos Europa nos dé algo de dinero también para eso, ¿no? Que nos apoyen en el sentido de que podamos defender el tema rural no solamente para ganado y agricultura, sino que eso ya está más difícil, con la globalización y todo eso es más difícil, pero por lo menos para el ocio, aunque sea para eso, es importante. Muchas gracias por atenderme y